Hay historias que nos recuerdan que el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar lo más valioso que existe, el amor verdadero, la lealtad y la confianza de quienes realmente nos importan. Esta es la historia de Alejandro Montoya, un hombre que lo tenía todo, o al menos eso creía. Alejandro era uno de los empresarios más poderosos de España. Dueño de múltiples compañías, fondos de inversión y propiedades que se extendían por toda Europa. Su nombre aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Su firma movía millones cada día. Cuando Alejandro hablaba, los mercados escuchaban. Cuando tomaba una decisión, el mundo financiero temblaba. Pero detrás de ese traje impecable, detrás de esa mirada fría y calculadora que intimidaba a sus competidores, había un vacío que ni todo su dinero podía llenar. Alejandro era viudo. Hacía 3 años había perdido a su esposa en un terrible accidente. Desde entonces, su vida se había convertido en una rutina mecánica de reuniones, contratos y cifras. Lo único que le quedaba de ese amor perdido era su hijo, Valentín, un niño de apenas 5 años con ojos grandes y tristes que parecían buscar constantemente algo que ya no estaba. Valentín era un niño diferente. No era como los demás niños de su edad que corrían y gritaban sin parar. Valentín era callado, sensible, observador. Desde que perdió a su madre, algo en él se había apagado. Apenas hablaba con su padre. Apenas sonreía. Pasaba las tardes mirando por la ventana, como esperando que alguien regresara. Alejandro lo notaba, pero no sabía cómo acercarse a su propio hijo. Cada vez que intentaba hablar con Valentín, las palabras se le atascaban en la garganta. No sabía ser padre. Solo sabía ser empresario. Así que hacía lo único que sabía hacer, trabajar más, ganar más dinero, comprar más juguetes que el niño nunca tocaba. Fue entonces cuando llegó María a sus vidas. María era una mujer sencilla, de unos 35 años, con una sonrisa cálida que iluminaba cualquier habitación. Venía de un pueblo pequeño y había llegado a la ciudad buscando trabajo para mantener a su madre enferma. Cuando Alejandro la contrató como empleada doméstica, solo vio en ella a alguien eficiente que mantendría su casa en orden. Nada más. Pero María vio algo que Alejandro no podía ver. Vio a un niño roto que necesitaba amor. Vio a un pequeño corazón que pedía a gritos que alguien lo escuchara, lo abrazara, lo hiciera sentir importante. Desde el primer día, María trató a Valentín de una manera especial. No como a un niño rico y mimado, sino como lo que realmente era, un niño que había perdido a su madre y que se sentía completamente solo. Por las mañanas, María le preparaba el desayuno con cariño. No solo ponía el plato sobre la mesa como las anteriores empleadas. Se sentaba junto a él, le contaba historias mientras comía, le preguntaba cómo había dormido, si había tenido pesadillas. Y lo más importante, lo escuchaba. Realmente lo escuchaba. Cuando Valentín llegaba del colegio, María siempre estaba ahí esperándolo con una merienda recién hecha. Le preguntaba sobre su día, sobre sus compañeros, sobre lo que había aprendido. Jugaba con él, construían castillos con bloques, pintaban juntos, leían cuentos antes de dormir. Poco a poco, algo mágico comenzó a suceder. Valentín empezó a cambiar. Sus ojos tristes comenzaron a brillar de nuevo. Su silencio se transformó en risas. Sus tardes solitarias en la ventana se convirtieron en juegos y aventuras con María. Por primera vez en 3 años, el niño volvía a ser niño. María no solo cuidaba de sus necesidades físicas. Ella cuidaba de su corazón. Lo abrazaba cuando tenía miedo. Lo consolaba cuando lloraba por su madre. Le enseñaba que estaba bien sentir, que estaba bien extrañar, pero que también estaba bien volver a sonreír. Alejandro notaba el cambio en su hijo, pero estaba tan absorto en sus negocios que nunca se detuvo a preguntar por qué. Nunca se dio cuenta de las horas que María pasaba con Valentín. Nunca vio cómo el niño corría a sus brazos cada vez que ella llegaba. Nunca escuchó las palabras que Valentín le susurraba a María antes de dormir,
te quiero como a mi mamá. Para Alejandro, María era simplemente una empleada más. Alguien que recibía un sueldo por hacer su trabajo. Nada especial. Nada irreemplazable. Pero entonces apareció Carmen. Carmen había sido el amor de juventud de Alejandro, antes de que conociera a su esposa. Era una mujer hermosa, ambiciosa y manipuladora. Cuando se enteró de que Alejandro era viudo y uno de los hombres más ricos del país, decidió que era el momento perfecto para regresar a su vida. Carmen era inteligente. Sabía exactamente qué decir y cómo decirlo. Comenzó a aparecer casualmente en los eventos sociales donde estaba Alejandro. Le enviaba mensajes recordándole los viejos tiempos. Se mostraba interesada en su vida, en sus negocios, en su hijo. Alejandro, que llevaba años sintiéndose solo, comenzó a bajar la guardia. Carmen sabía cómo hacerlo sentir importante, deseado, comprendido. Pronto comenzaron a salir juntas. Carmen empezó a visitar la casa con frecuencia. Y fue entonces cuando Carmen vio a María. Desde el primer momento, Carmen percibió algo que la incomodó profundamente. Vio cómo Valentín corría hacia María con una alegría que nunca mostraba con nadie más. Vio cómo el niño se aferraba a ella, cómo la buscaba con la mirada, cómo su rostro se iluminaba cuando ella entraba a la habitación. Carmen entendió que mientras María estuviera en esa casa, ella nunca tendría el control total sobre Alejandro. Valentín era la llave para llegar al corazón de Alejandro, y María tenía esa llave. Así que Carmen comenzó su plan. Con sutileza, con palabras envenenadas disfrazadas de preocupación, empezó a sembrar dudas en la mente de Alejandro. ¿No te parece extraño que Valentín esté tan apegado a la empleada?, le decía mientras cenaban. Los niños necesitan límites, no que una sirvienta los malcríe. He notado que María pasa mucho tiempo a solas con Valentín. ¿Realmente sabes qué le está enseñando? ¿Qué valores le está inculcando? Alejandro, eres un hombre importante. Tu hijo necesita relacionarse con gente de su nivel, no encariñarse con el personal doméstico. ¿Qué pasará cuando tenga que despedirla algún día? Le harás más daño. Alejandro, cansado y distraído por sus negocios, comenzó a escuchar esos susurros. Las semillas de la duda comenzaron a crecer en su mente. Y Carmen, paciente y astuta, seguía regándolas día tras día. Las semanas pasaron y las palabras de Carmen seguían resonando en la mente de Alejandro como un eco persistente. Cada vez que llegaba a casa y veía a Valentín riendo con María, en lugar de sentir alivio por la felicidad de su hijo, comenzaba a sentir una incomodidad inexplicable. Carmen había logrado plantar algo peligroso en su corazón, el miedo. Miedo a perder el control. Miedo a que su hijo amara a alguien más que a él. Miedo a que una simple empleada tuviera más influencia sobre Valentín que su propio padre. Una tarde, Alejandro regresó temprano del trabajo. Algo inusual en él. Al entrar a la casa, escuchó risas provenientes del jardín. Se acercó sin hacer ruido y vio una escena que debería haberlo llenado de alegría, pero que en cambio encendió algo oscuro en su pecho. María y Valentín estaban en el jardín. El niño corría entre los árboles mientras María fingía perseguirlo. Los dos reían sin parar. Valentín tropezó y cayó sobre el césped. Por un segundo, Alejandro sintió el impulso de correr hacia él, pero antes de que pudiera moverse, María ya estaba ahí. Levantó al niño, revisó que no estuviera herido, le limpió las rodillas con ternura y lo abrazó. Valentín se aferró a ella con una confianza absoluta, con un amor puro que solo los niños saben dar. Y entonces Alejandro escuchó las palabras que partirían todo en dos. María, te quiero mucho. Más que a papá. Él nunca está. Pero tú siempre estás cuando te necesito. Alejandro sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Su propio hijo acababa de decir que quería más a la empleada que a él. Su ego de hombre poderoso, su orgullo de padre, todo se desmoronó en ese instante. No escuchó la respuesta amorosa de María,
quien le explicaba a Valentín que su papá lo amaba mucho pero tenía que trabajar para cuidar de él. No escuchó nada más porque la voz de Carmen resonó en su mente: está reemplazándote. Está robándole el corazón a tu hijo. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las palabras de Valentín se repetían una y otra vez en su cabeza. Cuando amaneció, ya había tomado una decisión. Una decisión terrible, impulsiva, nublada por el orgullo herido y la manipulación silenciosa de Carmen. A la mañana siguiente, llamó a María a su despacho. Ella entró con su sonrisa habitual, sin sospechar nada. Acababa de preparar el desayuno favorito de Valentín y el niño estaba comiendo feliz en la cocina. María, necesito hablar contigo, dijo Alejandro con voz fría, sin mirarla a los ojos. Por supuesto, señor Montoya. ¿Sucede algo?, preguntó ella con inocencia. He decidido que ya no necesitamos tus servicios. Quedas despedida a partir de hoy. Te pagaré lo correspondiente del mes más una compensación. Puedes recoger tus cosas y marcharte antes del mediodía. El silencio que siguió fue ensordecedor. María se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Señor Montoya? No entiendo. ¿He hecho algo malo? Si he cometido algún error, puedo corregirlo. Por favor, dígame qué he hecho mal. Su voz temblaba, no por perder el trabajo, sino por algo mucho más doloroso. No has hecho nada malo. Simplemente he decidido que es momento de un cambio. Valentín necesita relacionarse con otro tipo de personas. Nada personal, respondió Alejandro con la misma frialdad con la que cerraba un contrato de negocios. Pero señor, Valentín, él me necesita. Por favor, no se trata del dinero. Puedo trabajar por menos. Puedo venir solo unas horas. Pero no me aleje de él. Usted no entiende lo que esto le hará. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. Mi hijo estará perfectamente bien. Es mi hijo y yo sé lo que es mejor para él. La decisión está tomada, María. Puedes retirarte. María salió de ese despacho destrozada. No por el trabajo perdido, no por el dinero, sino porque sabía exactamente lo que esto significaría para Valentín. Había visto cómo el niño había comenzado a sanar, cómo había vuelto a confiar, cómo había vuelto a amar. Y ahora, ella sería arrancada de su vida sin explicación, sin despedida, sin oportunidad de prepararlo. Cuando Valentín terminó su desayuno y fue a buscar a María para jugar como todas las mañanas, la encontró en su habitación guardando sus pocas pertenencias en una maleta. El niño se quedó en la puerta, observando la escena con ojos que empezaban a llenarse de pánico. María, ¿por qué guardas tus cosas? ¿Vamos a algún lado?, preguntó con voz temblorosa. María se giró y al ver esos ojos inocentes, su corazón se rompió en 1000 pedazos. Se arrodilló frente a él y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Valentín, mi amor, tengo que irme. Tu papá ha decidido que ya no puedo trabajar aquí. ¿Por qué? ¿Hiciste algo malo? Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro del niño. No, cariño. No hice nada malo. A veces las personas adultas toman decisiones que no entendemos. Pero quiero que sepas algo muy importante: todo el tiempo que pasé contigo ha sido el más hermoso de mi vida. Eres un niño maravilloso, inteligente, valiente. Nunca olvides eso. No te vayas, María. Por favor, no me dejes. Tú eres como mi mamá. No quiero que te vayas. Valentín se aferró a ella con todas sus fuerzas, sollozando descontroladamente. María lo abrazó con fuerza, tratando de grabar en su memoria ese momento, el peso de ese pequeño cuerpo contra el suyo, el olor de su cabello, el sonido de su corazón roto. Escúchame bien, Valentín. Aunque no esté aquí, siempre voy a quererte. Siempre vas a estar en mi corazón. Y quiero que me prometas algo: sé fuerte, sé valiente y cuida mucho a tu papá. Él te ama aunque a veces no sepa cómo demostrarlo.
No quiero que te vayas. Quédate, por favor. Seré mejor niño. Haré todo lo que digas. No volveré a portarme mal. Solo no te vayas. La voz del niño era pura desesperación. Alejandro escuchaba todo desde el pasillo. Había ido a verificar que María se marchara pronto, pero se quedó paralizado al escuchar la escena. Por un momento, algo en su pecho se contrajo. Por un momento, estuvo a punto de entrar y detener todo. Pero entonces la voz de Carmen resonó en su mente otra vez y endureció su corazón. María tuvo que separarse de Valentín con delicadeza pero con firmeza. El niño gritaba su nombre mientras ella caminaba hacia la puerta principal con su maleta. Los gritos de María. No te vayas. Y María resonaban por toda la casa. El personal doméstico observaba la escena con lágrimas en los ojos, pero nadie se atrevía a intervenir. Cuando la puerta se cerró detrás de María, Valentín corrió hacia ella y comenzó a golpearla con sus pequeños puños, llorando con una desesperación que partía el alma. Alejandro finalmente apareció y cargó a su hijo, quien pataleaba y gritaba. Lo llevó a su habitación mientras el niño seguía llamando a María entre sollozos. «Papá, ¿por qué la mandaste? ¿Por qué? Ella no hizo nada malo. La necesito. Tráela de vuelta. Valentín, ya basta. Eres un niño y no entiendes estas cosas. María era solo una empleada. Conseguiremos a alguien mejor. No quiero a nadie más. Quiero a María. La odio, papá. Te odio». Fueron las últimas palabras que Valentín le dijo a su padre ese día. Después de eso, el niño se encerró en un silencio aterrador. Se acurrucó en su cama, abrazando el peluche que María le había regalado, y no dijo una palabra más. Alejandro salió de la habitación convencido de que el niño lo superaría pronto. Era solo una rabieta. En unos días estaría bien. O eso quería creer. Pero lo que Alejandro no sabía era que acababa de cometer el error más grande y más doloroso de su vida. Un error que le costaría mucho más de lo que jamás imaginó. Los días que siguieron a la partida de María fueron una pesadilla que Alejandro jamás imaginó vivir. Valentín no era el mismo niño. Era como si algo dentro de él se hubiera roto de manera irreparable. El primer día, Valentín no salió de su habitación. Rechazó el desayuno, el almuerzo y la cena. Se quedó acostado en su cama, abrazando el peluche que María le había regalado, con la mirada perdida en el techo. No lloraba. No gritaba. Simplemente existía en un silencio aterrador que era peor que cualquier llanto. Alejandro intentó hablar con él varias veces. Entró a su habitación con paciencia al principio, luego con frustración, finalmente con desesperación. Pero Valentín no respondía. No lo miraba. Era como si su padre no existiera. Valentín, tienes que comer algo. No puedes seguir así, le decía Alejandro con voz que intentaba sonar firme pero que temblaba de preocupación. Silencio. Hijo, por favor. Háblame. Dime qué quieres. Te compraré lo que sea. ¿Quieres un nuevo videojuego? ¿Una bicicleta nueva? ¿Quieres que vayamos al parque de diversiones? Silencio. Valentín, esto es ridículo. Ya basta de este drama. María era solo una empleada. Habrá otras. Conseguiré a alguien mejor, alguien con más preparación, con más experiencia. Entonces Valentín finalmente habló, sin mirarlo, con una voz tan fría y vacía que heló la sangre de Alejandro. No hay nadie mejor que María. Y tú nunca lo entenderás porque no sabes lo que es amar a alguien de verdad. Las palabras de su hijo de 5 años lo golpearon con más fuerza que cualquier rival de negocios podría haberlo hecho jamás. Alejandro salió de la habitación sin saber qué decir. El segundo día fue peor. Valentín seguía sin comer.
La nueva empleada que Alejandro había contratado, una mujer con excelentes referencias y años de experiencia, intentó acercarse al niño con comida, con juegos, con dulces. Valentín ni siquiera la miraba. Cuando ella intentaba tocar su mano, él la retiraba como si le quemara. Carmen visitaba la casa con frecuencia ahora, fingiendo preocupación por Valentín pero en realidad celebrando por dentro el alejamiento entre padre e hijo, sabiendo que esto la acercaba más a su objetivo. Es solo una etapa, Alejandro. Los niños son dramáticos. Ya se le pasará, le decía mientras bebían vino en la sala, ignorando los sollozos apagados que provenían de la habitación de Valentín. Han pasado 2 días y no ha comido nada. Apenas ha tomado agua. Esto no es normal, respondía Alejandro, con una preocupación que comenzaba a transformarse en miedo real. Exageras. Cuando tenga hambre, comerá. Es manipulación infantil. Si cedes ahora, habrás perdido toda autoridad sobre él. Pero Carmen estaba equivocada. Esto no era manipulación. Era dolor puro, genuino, devastador. El tercer día, Valentín desarrolló fiebre. Su pequeño cuerpo, débil por la falta de alimento y quebrado por el dolor emocional, comenzó a colapsar. Alejandro llamó al médico de la familia, quien llegó rápidamente a examinar al niño. Después de una revisión exhaustiva, el doctor salió de la habitación con expresión seria y llevó a Alejandro aparte. Don Alejandro, físicamente su hijo no tiene nada grave por ahora. La fiebre es producto del estrés extremo y la falta de alimentación adecuada. Pero debo ser honesto con usted, estoy muy preocupado por el estado emocional del niño. Esto que está experimentando no es un simple berrinche o capricho. Es una crisis emocional severa. Los niños, especialmente los que han perdido a un padre como Valentín perdió a su madre, forman vínculos de apego muy profundos con las figuras que los cuidan. Romper ese vínculo abruptamente puede causarles un trauma severo. Pero es solo una empleada. Se supone que lo superará, dijo Alejandro, aunque su voz ya no sonaba tan convencida. Don Alejandro, con todo respeto, para ese niño no era solo una empleada. Era la persona que le daba amor, atención, seguridad. Era su figura materna. Y usted la arrancó de su vida sin preparación, sin explicación que él pudiera entender. Para Valentín, es como perder a su madre por segunda vez. Las palabras del doctor cayeron sobre Alejandro como piedras. Por primera vez desde que tomó esa decisión, comenzó a ver la magnitud real de lo que había hecho. ¿Qué debo hacer, doctor? Necesita encontrar a esa mujer y traerla de vuelta. Es la única manera de que Valentín comience a sanar. Y señor Montoya, debe hacerlo pronto. He visto casos similares empeorar rápidamente. Los niños pueden desarrollar depresión severa, trastornos de alimentación, problemas de confianza que duran toda la vida. Su hijo necesita ayuda profesional, sí, pero sobre todo necesita recuperar lo que perdió. Esa noche, Alejandro se sentó en su despacho, rodeado del lujo que su dinero había comprado, sintiéndose más pobre y miserable que nunca en su vida. Miró las fotografías en su escritorio. Una de su boda, donde él y su esposa sonreían llenos de esperanza. Otra de Valentín recién nacido. Y una más reciente, tomada sin que él lo supiera, donde Valentín y María estaban en el jardín, riendo juntos. No recordaba haber visto a su hijo sonreír así en años. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Montoya, el hombre que controlaba imperios financieros, que hacía temblar a sus competidores con una simple llamada, se permitió sentir. Y lo que sintió fue devastador: culpa, arrepentimiento, dolor y sobre todo, miedo. Miedo de haber destruido a su propio hijo por orgullo y estupidez. Carmen llegó esa noche esperando encontrar a Alejandro vulnerable y listo para consolarse en sus brazos. En cambio, encontró a un hombre diferente. Un hombre que finalmente estaba despertando. Alejandro, ¿estás bien? Te ves terrible, dijo ella con falsa preocupación.
Carmen, necesito que te vayas. ¿Qué? ¿Por qué? Vine a apoyarte en este momento difícil. Necesito estar solo. Necesito pensar. Alejandro, esto es por el niño, ¿verdad? Ya te dije que es solo una fase. No puedes dejar que un niño manipule tu vida así. Algo en esas palabras encendió una chispa de claridad en la mente de Alejandro. Por primera vez, realmente escuchó lo que Carmen estaba diciendo. Y se dio cuenta de algo terrible, ella no se preocupaba por Valentín en absoluto. Nunca lo había hecho. Todo había sido manipulación para acercarse a él, para controlar su vida. Vete, Carmen. Y no vuelvas. ¿Qué dijiste? Que te vayas. Ahora. Entiendo perfectamente lo que has estado haciendo. Usaste mi inseguridad como padre, mi orgullo, mi ego, para alejar a la única persona que realmente ha cuidado de mi hijo. Y yo fui un idiota al permitirlo. Pero se acabó. Vete. Carmen intentó argumentar, seducir, manipular una vez más, pero Alejandro fue inflexible. Cuando ella finalmente se fue, furiosa y derrotada, Alejandro subió las escaleras hacia la habitación de su hijo. Valentín estaba despierto, mirando la oscuridad con ojos vacíos. Alejandro se sentó en el borde de su cama. Valentín, papá cometió un error terrible. El peor error de mi vida. Y voy a arreglarlo. Te lo prometo. Voy a encontrar a María y la voy a traer de vuelta. Pero necesito tu ayuda. Necesito que seas fuerte un poco más. ¿Puedes hacer eso por mí? Por primera vez en días, Valentín miró a su padre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, de esperanza mezclada con miedo de volver a ser decepcionado. ¿De verdad la vas a traer de vuelta?, susurró con voz quebrada. Sí, hijo. Aunque tenga que buscarla por todo el país. Aunque tenga que rogarle de rodillas. Voy a traerla de vuelta. Te lo prometo. Valentina sintió levemente y por primera vez en días, tomó un sorbo de agua. Era un pequeño paso, pero era algo. Al día siguiente, Alejandro canceló todas sus reuniones, algo que nunca había hecho en su vida profesional. Dejó su imperio en manos de sus socios y comenzó la búsqueda más importante de su vida. No la búsqueda de negocios o dinero, sino la búsqueda de redención, de perdón, de una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Porque finalmente había entendido algo que debió haber sabido desde el principio: todo el dinero del mundo no valía nada si perdía lo único que realmente importaba, el amor y la felicidad de su hijo. La búsqueda de María no fue fácil. Alejandro descubrió, con vergüenza, que sabía muy poco sobre la mujer que había cuidado a su hijo durante meses. No sabía exactamente de qué pueblo venía. No tenía el teléfono de sus familiares. Solo tenía una dirección que María había dejado en sus papeles de contratación, una dirección en un barrio humilde en las afueras de la ciudad. Alejandro condujo personalmente hasta allá, algo que sorprendió hasta a su chofer. Cuando llegó al edificio viejo y desgastado, subió las escaleras con el corazón golpeándole el pecho. Tocó la puerta del apartamento. Una mujer mayor abrió, con rostro cansado y desconfiado al ver a ese hombre elegante en su puerta. Sí. ¿Qué desea?, preguntó con recelo. Busco a María. María García. Me dijeron que vive aquí. María es mi hija. ¿Quién es usted y qué quiere con ella? Soy Alejandro Montoya. Yo era su empleador. Necesito hablar con ella urgentemente. Es muy importante. La expresión de la mujer se endureció inmediatamente. Sus ojos se llenaron de furia contenida. Usted es el hombre que destrozó a mi hija. El hombre que la despidió sin razón y la mandó de vuelta a casa llorando como no la había visto llorar en años. ¿Y ahora viene aquí? ¿Qué quiere? ¿Hacerle más daño? Alejandro sintió cada palabra como una bofetada merecida. Señora, por favor. Cometí un error terrible.
Necesito hablar con María. Necesito pedirle perdón. Mi hijo la necesita. Está enfermo. No come, no habla. Los médicos dicen que está sufriendo un trauma severo. Por favor, necesito verla. Mi hija también ha estado sufriendo. Llegó aquí destrozada, no solo porque perdió su trabajo, sino porque perdió a ese niño que amaba como si fuera suyo. Ha estado llorando día y noche. Y ahora usted aparece aquí porque su hijo lo necesita. ¿Y qué hay del dolor de mi hija? ¿Eso no importa? Tiene toda la razón. He sido un idiota, un hombre cruel y ciego. Pero por favor, déjeme hablar con ella. Déjeme intentar arreglar las cosas. La madre de María lo miró durante un largo momento, evaluándolo. Finalmente suspiró. María ni siquiera está aquí. Cuando llegó tan devastada, le dije que necesitaba alejarse, despejar su mente. Se fue a nuestro pueblo, donde crecimos, para estar con su abuela. Necesitaba sanar. ¿Dónde está ese pueblo? Por favor, dígamelo. La mujer dudó, pero algo en la desesperación genuina de Alejandro la hizo ceder. Le dio el nombre del pueblo y algunas indicaciones de cómo llegar. Alejandro manejó durante 3 horas hasta un pequeño pueblo en las montañas. Era un lugar hermoso, simple, donde la gente se conocía entre sí y el tiempo parecía moverse más despacio. Preguntó por María en la plaza del pueblo y todos lo miraron con curiosidad y cierta desconfianza. Finalmente, una anciana se apiadó de él y le indicó el camino hacia la casa de la abuela de María. Era una casa pequeña, con un jardín lleno de flores y una paz que Alejandro no había sentido en años. Tocó la puerta con manos temblorosas. Fue María quien abrió. Al verlo, su rostro reflejó sorpresa, confusión y dolor. «¿Señor Montoya? ¿Qué hace aquí?» Alejandro se quedó sin palabras por un momento. Se veía tan diferente aquí, en este lugar simple, con ropa casual, el cabello suelto. Pero sus ojos, esos ojos que siempre habían sido cálidos y brillantes, ahora estaban apagados por el dolor. «María, yo vine a buscarte. Necesito hablar contigo. Por favor». «No hay nada de qué hablar, señor Montoya. Usted tomó su decisión. Yo la respeté y me fui. Fue la peor decisión de mi vida. Por favor, María. Solo dame 5 minutos. Si después de eso quieres que me vaya y nunca vuelva, lo haré. Pero por favor, escúchame». María dudó, pero finalmente asintió y salió de la casa, cerrando la puerta detrás de ella. Se sentaron en un banco de madera en el jardín. «María, vine a pedirte perdón. Y a rogarte que regreses». «¿Perdón? ¿Por qué, señor Montoya? Usted tenía todo el derecho de despedirme. Yo era solo su empleada». «No. No eras solo una empleada. Eras mucho más que eso y yo fui demasiado ciego y orgulloso para verlo. Eras la persona que le devolvió la vida a mi hijo. La persona que lo amó cuando yo no supe cómo hacerlo. La persona que llenó el vacío que dejó su madre. Y yo te arranqué de su vida por estupidez, por orgullo, por dejarme manipular». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. «¿Cómo está Valentín?», preguntó con voz quebrada. «Está destruido, María. No come. Apenas habla. Desarrolló fiebre. Los médicos dicen que está sufriendo un trauma emocional severo. Me dijeron que para él fue como perder a su madre por segunda vez. Y tienen razón. Porque tú eras su madre en todo menos en el nombre». María se llevó las manos al rostro y comenzó a sollozar. «Yo lo amaba, señor Montoya. Lo amo como si fuera mi hijo. Cada noche desde que me fui he rezado por él, preguntándome si estará bien, si estará comiendo, si estará llorando por mí. Ha sido el dolor más grande de mi vida. Lo sé. Y soy yo quien causó ese dolor a ambos. María, no vengo aquí solo a pedirte que regreses por Valentín.
Vengo a pedirte perdón de rodillas si es necesario. Vengo a decirte que te necesitamos. Los dos te necesitamos. No solo como empleada. Como parte de nuestra familia. Porque eso es lo que eres, lo que siempre has sido, aunque yo haya sido demasiado tonto para reconocerlo. Señor Montoya. Por favor, María. Dame una segunda oportunidad. Danos una segunda oportunidad. Regresa con nosotros. No solo por Valentín, aunque él te necesita desesperadamente. Regresa porque mereces estar con el niño que amas. Porque mereces ser amada y valorada como te lo mereces. Te prometo que todo será diferente. Te prometo que nunca más te faltaré al respeto. Te prometo que serás tratada como lo que realmente eres, parte de nuestra familia. María lo miró a través de sus lágrimas. Podía ver que este no era el mismo hombre arrogante y frío que la había despedido días atrás. Había algo diferente en sus ojos. Algo genuino. Dolor, arrepentimiento, pero también esperanza. ¿Y si vuelve a pasar? ¿Y si vuelve a cambiar de opinión? No podría soportar hacerle eso a Valentín otra vez. No podría soportar perderlo otra vez, dijo María con voz temblorosa. No volverá a pasar. Pasar. Te doy mi palabra. Y si necesitas garantías, las tendrás. Haremos un contrato legal. Te daré acciones de mi empresa. Lo que necesites para sentirte segura. Pero más que eso, te doy mi palabra como padre de que nunca más dejaré que nada ni nadie se interponga entre tú y mi hijo. María cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Pensó en Valentín, en sus risas, en sus abrazos, en cómo le decía te quiero antes de dormir. Pensó en ese pequeño corazón que tanto amaba. ¿Cuándo podemos irnos?, preguntó finalmente, abriendo los ojos. Alejandro sintió como si un peso enorme se levantara de su pecho. Sonrió por primera vez en días. Ahora mismo, si es posible. El viaje de regreso fue largo pero lleno de conversaciones honestas. Alejandro le contó a María todo lo que había pasado, cómo Carmen lo había manipulado, cómo había sido cegado por su propio orgullo. Le habló de su esposa, de cómo después de su muerte se había perdido, de cómo no supo ser padre porque tenía miedo de amar y perder de nuevo. María también compartió su historia. Le habló de su infancia humilde, de cómo siempre soñó con ser madre pero nunca tuvo esa oportunidad. Le contó cómo Valentín había llenado ese vacío en su corazón, cómo cada día con él había sido un regalo. Cuando llegaron a la casa, ya era de noche. Alejandro llevó a María directamente a la habitación de Valentín. El niño estaba dormido, pero tenía el ceño fruncido incluso en sueños, abrazando aquel peluche con desesperación. María se acercó despacio y se sentó en el borde de la cama. Con ternura, acarició el cabello del niño. Valentín, mi amor. Despierta. Vine a verte, susurró suavemente. Valentín abrió los ojos lentamente, confundido, como si estuviera en un sueño. Cuando enfocó la mirada y vio a María, sus ojos se abrieron completamente. Por un segundo se quedó paralizado, como si tuviera miedo de que fuera una ilusión. ¿María? ¿Eres tú de verdad?, preguntó con voz pequeña. Sí, mi amor. Soy yo. Vine a casa. Valentín se lanzó a sus brazos con una fuerza que parecía imposible para un niño tan débil. Se aferró a ella como si su vida dependiera de ello, sollozando con una mezcla de alivio, alegría y todo el dolor acumulado de esos días terribles. Pensé que no volverías. Pensé que te había perdido para siempre, lloraba el niño. Nunca me perderás, Valentín. Nunca. Estoy aquí y no me voy a ningún lado. Te lo prometo. Alejandro observaba la escena desde la puerta, con lágrimas rodando por sus mejillas. Lágrimas de alivio, de gratitud, pero también de vergüenza por haber causado tanto dolor. En ese momento tomó una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Los días siguientes fueron de sanación gradual.
Valentín volvió a comer, volvió a sonreír, volvió a ser niño. María retomó su lugar en la casa, pero esta vez todo era diferente. Alejandro comenzó a llegar más temprano del trabajo. Empezó a cenar con ellos, a jugar con Valentín, a estar presente. Y algo más comenzó a suceder. Algo inesperado pero hermoso. Alejandro comenzó a ver a María con ojos diferentes. No como la empleada, no solo como la cuidadora de su hijo, sino como la mujer extraordinaria que era. Veía su bondad, su fuerza, su capacidad infinita de amar. Veía cómo iluminaba cada habitación donde entraba, cómo su risa llenaba la casa de vida. María también notaba el cambio en Alejandro. Ya no era el hombre frío y distante que la había contratado. Era alguien que estaba aprendiendo a ser humano de nuevo, a sentir de nuevo, a amar de nuevo. Una noche, después de acostar a Valentín, Alejandro invitó a María a sentarse con él en la terraza. Le sirvió una taza de té y se quedaron en silencio por un momento, observando las estrellas. María, hay algo que necesito decirte, comenzó Alejandro con voz nerviosa. Sí, señor Montoya. Por favor, ya no me llames así. Llámame Alejandro. María sonrió suavemente. Está bien. ¿Qué querías decirme, Alejandro? Estos últimos meses han sido los más importantes de mi vida. Me han enseñado tanto. Me han mostrado lo ciego que estaba, no solo sobre lo que Valentín necesitaba, sino sobre lo que yo necesitaba. María, tú no solo salvaste a mi hijo. Me salvaste a mí también. Me enseñaste que el dinero y el poder no significan nada sin amor, sin conexión humana real, sin las personas correctas a tu lado. Alejandro, yo solo hice lo que cualquier persona con corazón haría. Amé a Valentín porque es imposible no amarlo. Lo sé. Y ahí está el problema. No puedo seguir fingiendo que solo te veo como la persona que cuida de mi hijo. María, me he enamorado de ti. De tu bondad, de tu fuerza, de tu capacidad de amar incondicionalmente. De todo lo que eres. María se quedó sin palabras, mirándolo con ojos llenos de sorpresa. No espero que sientas lo mismo, continuó Alejandro rápidamente. No espero nada. Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba ser honesto contigo como debía haberlo sido desde el principio. María tomó su mano con suavidad. Alejandro, yo también he sentido algo. Algo que me asustaba admitir porque pensaba que era imposible, que éramos de mundos demasiado diferentes. Pero has cambiado tanto. Te has convertido en el hombre, en el padre, que siempre supe que podía ser. Y sí, yo también me he enamorado de ti. Esa noche marcó un nuevo comienzo. No fue fácil, tuvieron que navegar las diferencias sociales, las opiniones de la gente, los prejuicios. Pero lo hicieron juntos, con Valentín como su centro, como su razón. Un año después, María y Alejandro se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de la casa. Valentín fue el encargado de llevar los anillos, con una sonrisa tan grande y brillante que parecía iluminar todo a su alrededor. María se convirtió oficialmente en la madre de Valentín, no solo en su corazón, donde siempre había estado, sino también legalmente. El niño ahora tenía lo que siempre había necesitado, una familia completa, unida por el amor verdadero. Alejandro aprendió la lección más valiosa de su vida, que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias o en poder empresarial. Se mide en las risas de tu hijo, en el amor de tu pareja, en los momentos simples pero preciosos de una vida compartida. Y María, la mujer que llegó a esa casa como una simple empleada, se convirtió en el pilar de una familia, demostrando que el amor verdadero no conoce de clases sociales, de dinero o de títulos. El amor verdadero solo conoce de corazones que eligen estar juntos, de manos que se sostienen en los momentos difíciles, y de familias que se construyen no con sangre solamente, sino con compromiso, lealtad y un amor inquebrantable. Valentín creció rodeado de ese amor. Creció sabiendo que había sido amado incluso en los momentos más oscuros.
Creció entendiendo que los errores se pueden corregir, que el perdón es posible y que las segundas oportunidades a veces nos dan las cosas más hermosas de la vida. Esta historia nos enseña que el dinero puede comprarte muchas cosas, casas lujosas, autos caros, viajes al otro lado del mundo. Pero hay tres cosas que ninguna cantidad de dinero puede comprar: el amor verdadero, la lealtad genuina y la confianza de quienes realmente importan. Nos enseña que a veces las personas más valiosas en nuestras vidas no son las que tienen los títulos más impresionantes o las cuentas bancarias más grandes. Son las que se quedan cuando las cosas se ponen difíciles. Las que aman sin condiciones. Las que ven más allá de nuestros errores y creen en lo que podemos llegar a ser. Nos recuerda que como padres, nuestras decisiones impulsivas y egoístas pueden causar heridas profundas en nuestros hijos. Pero también nos muestra que nunca es demasiado tarde para corregir nuestros errores, para pedir perdón, para elegir hacer lo correcto. Y finalmente, nos enseña que las familias no siempre se construyen de la manera tradicional. A veces, las personas que están destinadas a ser tu familia llegan a tu vida de las formas más inesperadas. Y cuando las encuentras, cuando reconoces su valor, debes aferrarte a ellas con todo tu corazón. Porque al final del día, cuando todo lo demás desaparezca, cuando el dinero se gaste y el poder se desvanezca, lo único que realmente importará serán las personas que amaste y que te amaron de vuelta. Esas personas son tu verdadera riqueza. Esas personas son tu verdadero legado. Y esa es una lección que ninguna universidad puede enseñar, que ningún libro de negocios puede explicar. Es una lección que solo la vida puede dar, a veces a través del dolor, pero siempre con la esperanza de llevarnos hacia algo mejor, hacia algo más real, hacia el amor verdadero que todos merecemos.